El camino de Sherlock por Andrea Ferrari, capítulo 19. No me pareció que las 10 de la mañana de un domingo fuese un horario inapropiado, pero el tono de voz de Watson al otro lado de la línea sugería lo contrario. ¿Qué pasa? Yo le había pedido a su madre que lo despertara porque se trataba de un asunto urgente. Necesito que vengas ahora a ser de Watson. Lo tengo todo resuelto. Escúchame, Fran, empezó, lo cual fue una clara muestra de su fastidio, ya que solo me llamaba por mi nombre en el colegio. Son solo las 10. ¿Esto no puede esperar, digamos, a las 3 de la tarde? Podemos negociar. Las 12, las 2, la 1 y hay pizza. Está bien, se rindió. A la 1 voy. Cuando llegó, yo terminaba de redactar algunas notas sobre el caso. Me miró con escepticismo. ¿De modo que está resuelto? Mientras lo decía levantó una ceja, una gracia que había perfeccionado recientemente. Sospecho que tras muchas horas de práctica frente al espejo. Bueno, casi resuelto. Suspiró mientras se dejaba caer sobre mi cama. Escuchemos. Vamos a dejar por el momento el asunto del arma de lado. Eso va a llegar después. Creo que todo este caso se trata, fundamentalmente, de un juego de apariencias. Ya vimos que Rosales no puede ser culpable de las 3 muertes. Eso es lo que quiere el asesino que pensemos. Que hay un loco que comete una serie de crímenes, que anda en moto, que lleva impermeable. Que no existe un motivo para esos asesinatos o, si existe, es algo absurdo, conectado a la presencia de las mujeres en el supermercado El Amanecer. Sí, hasta ahí habíamos llegado. ¿Encontraste el motivo? No te apures. Lo que hizo el asesino fue ponernos un velo en los ojos, a través del cual no podíamos ver claramente. O mejor, lo veíamos solo con su lógica. Lo que hay que hacer es quebrar esa lógica, observar el asunto desde otro punto de vista. ¿Oíste hablar del pensamiento lateral? Sherlock, a ver, tengo mucho sueño. ¿Podemos ceñirnos al caso? Bueno, me propuse descartar todas sus premisas. Me dije lo siguiente, el criminal no es un loco. Las pistas que unen los casos no son ciertas y el motivo existe. ¿Y cuál es? Preguntó Watson, creo que un poco exasperado. El problema era que no parecía posible encontrar un motivo para las 3 muertes. Ese es el corazón del caso. Y la respuesta es que únicamente existe el motivo de una de ellas. Lo demás, mi querido Watson, forma parte del velo que tejió el asesino. Las otras 2 muertes solo fueron para disfrazar su objetivo. Watson se incorporó en la cama. ¿Solo una? ¿Cuál? Aposté por la tercera y no me equivoqué. Me puse en el lugar del asesino. Pensé, quiero cometer un crimen, pero temo ser descubierto por mi relación con la víctima. Me entero de los 2 incidentes de Rosales, la estación de tren y la confitería. Necesito que eso se convierta en una serie de ataques cometidos por un demente. Por eso voy a dejar mi objetivo para el final, para cuando todos estén convencidos de que se trata de un loco y que no hay un motivo racional. ¿Te acordás que llegó a unir lo que llegó a unir la policía los 2 primeros incidentes con las muertes? Por una llamada anónima. ¿Y quién habrá ya hecho la llamada? ¿El asesino? Exactamente. La policía estaba tardando en llegar a la conclusión que él quería y les dio una mano. También por eso fue haciendo las pistas cada vez más burdas. Fíjate, en el caso de Wang Mei, nadie oyó ninguna moto. Quizá no la usó o quizá pasó inadvertida. En el segundo caso quiso asegurarse, por si no lo oían, y dejó el guante. Y en el tercero, huellas. Y la bolsa del supermercado. Ya se estaba poniendo un poco grotesco a mi gusto, pero se ve que dudaba de la viveza de los investigadores. ¿Y cómo es el asunto del motivo?
A eso iba. Al tercer caso. En medio de la histeria, desatada por el supuesto demente, fue el menos investigado. Pero resulta que el motivo era bastante claro: dinero. A ver, Lucía Bernardes había heredado muchísimo dinero de su padre. Su madre había fallecido cuando ella era chica y no tenía hermanos, pero tenía un novio. Y si llegaba a casarse, se convertía en su heredero. ¡Así es! Tomé un par de revistas que tenía en el escritorio. Compré esta basura. Te recomiendo que nunca leas este tipo de revistas, Watson. Son malísimas. Bueno, aquí hicieron una nota a un par de amigas de la chica muerta, donde cuentan que, más allá del novio, ellas eran el verdadero respaldo en la vida de Lucía, porque a la pobre no le quedaba ningún familiar, excepto un primo. Y en esta otra, pasé rápido las hojas de la segunda revista, hicieron la cobertura del entierro. Lamentablemente no los dejaron sacar fotos, pero aquí cuentan que uno de los que llevaron el féretro era su primo, el exjugador de rugby Marcelo Leguizamón. Es decir, tu sospechoso. Exactamente. Entonces, Watson levantó su ceja derecha. Tenemos un exjugador de rugby, un tipo de clase media y seguramente una buena educación que de pronto matas no solo a su prima, sino a otras dos personas para heredar. ¿No es improbable? Puede ser, pero no es imposible. Algunos árboles, Watson, crecen derechos hasta cierta altura y de pronto desarrollan cualquier extraña deformidad. Lo mismo sucede a menudo con las personas. La aventura de la casa vacía. Watson resopló y puso los ojos en blanco. Me apuré a seguir. La verdad es que el tipo tenía buenos motivos. Estuve investigando. ¿Sabes que existe un sitio de internet en donde podés encargar un informe sobre la situación crediticia de cualquier persona? Alcanza con poner un número de tarjeta de crédito. ¿Y vos tenés tarjeta de crédito? Usé la de mamá. Bajé la voz. Ella piensa que fue para comprar un libro. La cuestión es que este hombre tiene muchas deudas. Dejó de pagar un crédito, tuvo un par de juicios y lo declararon insolvente. Estaba desesperado por obtener dinero. Planeó matar a su prima, pero tenía miedo de que lo atrapara. Entonces oyó hablar de los dos primeros episodios y armó la historia. Todo muy bien, Sherlock. ¿Y la pistola? Watson sonrió irónico. La pidió a Rosales que se la guardara. Y ahí sí llegamos al arma. Y aquí, querido Watson, nuevamente nuestras ideas habían tomado el camino equivocado. Leímos que la pistola apareció entre los objetos personales de Rosales y dimos por sentado que fue él quien la puso ahí. Pero no. En realidad es muy fácil meterse en la casa y llegar hasta el sector de las bauleras. Yo pude hacerlo. Pero estaba cerrado con llave, con candado, y el dueño del departamento pensó que Rosales se había llevado la llave porque ninguna coincidía. Lo que sucedió fue que el asesino leyó, igual que nosotros, la noticia de la detención de Rosales y el allanamiento de su casa. Fue al lugar y descubrió las bauleras. Simplemente rompió el candado, dejó la caja con el arma y puso uno nuevo. Watson sonrió. Brillante, Sherlock. Creo que ahora sí podés decirlo. ¿Qué? Ya sabés. Ah, sí. Elemental, mi querido Watson. Más tarde, cuando ya habíamos dado cuenta de la pizza, yo repasaba mis notas y Watson parecía estar durmiendo la siesta en mi cama. Abrió súbitamente los ojos y me miró. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Tenés pensado hacer algo con todo esto? Porque si fueras Holmes, lo llamarías al inspector Lestrade o algún otro de la Scotland Yard. O irías en tu oficina, lo llamarías a tu oficina para resolverle el caso. Pero dudo mucho que la Policía Federal quiera venir a oírlo en tu dormitorio. No, no pensaba recurrir a la policía, más bien a la prensa. La prensa, Watson, es una institución valiosísima si uno sabe cómo utilizarla. La aventura de los 6 Napoleones. Me miró azorado. ¿Vas a hablar con un periodista?
¿Vos? Ni muerto. Jamás se me ocurriría una cosa semejante. Voy a escribir una carta al correo de lectores de un diario. Va a ser lo suficientemente interesante como para asegurarme de que la publiquen. Empecé a hacerlo en ese mismo momento. Primero expresé mi consternación ante el apresuramiento que parecían tener los investigadores por cerrar el caso adjudicando las muertes a Rosales con pruebas sumamente endebles. Luego argumenté que su perfil psicológico y los primeros incidentes no coincidían con la cuidadosa planificación de los 3 asesinatos. Deslicé la posibilidad de que se hubieran plantado pistas falsas sin entrar en muchos detalles. Y por último, señalé que en uno de los crímenes parecía haber un motivo bastante evidente que había sido poco investigado. Todo regado de jerga especializada y palabras técnicas. Cuando llegué al momento de la firma, dudé bastante. Finalmente escribí F. M. García, especialista en criminología, y se lo di a leer a Watson cuando despertó de su segunda siesta. ¿Y esto? Preguntó al final levantando su ceja izquierda. F. M. García. Es una pequeña trampa, admití. Federico Manuel García es un criminólogo muy conocido. Si piensan que es de él, hay más posibilidades de que la publiquen. ¿Y después? Solo queda esperar. ¿Esperar qué? Que salga, que alguno de los investigadores la lea y decida hacer algo. Eso es esperar mucho, dijo Watson, y se dispuso a dormir su tercera siesta del día.